Hola y bienvenido a nuestro canal, gracias por estar aquí. Hoy te traigo otro video de nuestros 101 trucos de Excel. Hoy vamos a hablar sobre cómo mantener actualizada nuestra tabla dinámica de manera automática al momento de abrir nuestro archivo o al momento de hacer cambios en los datos de la tabla. Todos los que hemos trabajado con tablas dinámicas sabemos que cuando agregas, eliminas o haces cambios en los datos de origen, la tabla dinámica no se actualiza de manera automática. Por eso existe en el menú Analizar un botón que dice Actualizar, que hay que presionarlo para actualizar los datos de la tabla, lo cual se vuelve un poco tedioso. ¿Cómo corregimos esto? Te explico cómo. Lo único que tenemos que hacer es agregar este código dentro del procedimiento Active de tu página o de tu hoja para poder darle ese atributo de actualización automática. De tal manera que, por ejemplo, vamos a coger unos datos, los voy a agregar al final de la tabla. Vamos a ver cómo automáticamente se acaban de actualizar. O asimismo, si eliminase algunos de estos datos, pues mi tabla automáticamente se actualiza. Así que lo único que vamos a tener que hacer es tener activado el botón de programador o directamente clic derecho en la hoja e ir a la opción que dice ver código. En esta opción tienes que ir al procedimiento o al objeto Worksheet y al procedimiento Active. Y lo que tienes que hacer es agregar este código, que te lo voy a dejar en la descripción del video, para darle la opción o el atributo de un refresh automático, de tal manera que tu hoja se actualice de manera automática. Para que veas el ejemplo completo, voy a crear otro archivo y vamos a crear nuestra tabla dinámica. Me voy a insertar, crear tabla dinámica, le voy a decir que en una hoja nueva y se va a crear aquí la tabla. La tabla se llama tabla dinámica 3. Voy a cambiarle de nombre y voy a ponerle tabla vehículos. Ok, vamos a seleccionar marca, clase de vehículo y voy a agregar cualquier campo aquí en el grupo de valores para ver la cantidad de vehículos que tenemos. Si quieres que se vea con la palabra unidades, lo único que tienes que hacer es presionar el botón derecho, configurar campo de valor, formato, personalizada y utilizar y colocas comillas unidades y cierras comillas. Ponemos aceptar y ya aparece la palabra unidades. Ahora a la tabla de origen, por ejemplo, voy a copiar solamente unos pequeños datos para agregar. Eso debería hacer un cambio y como vemos no está cambiando. Así que lo que vamos a hacer es irnos a la hoja, clic derecho, ver código fuente, nos vamos al procedimiento Worksheet y a la opción de Activate. Vamos a borrar esto y voy a copiar el código que ya lo tenía acá. Y sí, por supuesto hay que colocar el nombre de la tabla, que se llamaba tabla vehículos. Si vamos acá y por ejemplo ahora sí voy a borrar más datos, vamos a ver que ahora sí nuestra tabla ya se actualiza de manera automática. Si pego más datos, nuestra tabla se actualiza. Y lo mismo haría o pasaría si cierro el archivo o lo abro y existen cambios, pues se va a actualizar de manera automática también. Así que como puedes ver es muy fácil y es algo muy útil, porque trabajar con datos de tabla dinámica, si te olvidas de actualizar la tabla, de hacer un refresh, pues vas a ver datos incorrectos. Ok, así que eso era lo que te quería contar en este video. Espero que te haya parecido interesante, que lo puedas aplicar, que me dejes tu comentario y si te gustó el video me dejes un like y no te olvides suscribirte, que vamos a seguir publicando más videos sobre esta serie de los 101 trucos de Excel y por supuesto de más temas en el canal.
Gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.